continuar con el otro punto, otro de los ejes fundamentales, que es el de la formalización y dignificación de la labor docente a cargo de la profesora Sandra Duque. Como ven, todos estos ejes se relacionan y entra la discusión, hacemos una convocatoria a toda la comunidad universitaria, que nos repleguemos, nos juntemos todos estos 2 meses a debatir y a revisar muy bien esta propuesta de ley de superior de educación, porque hay un llamado de ministerio para entregarla 20 de julio, va a ser entregada al Congreso. Nos dan estos 2 meses, les hacemos una convocatoria urgente a toda la base profesoral, estudiantil y a la comunidad universitaria a que nos reunamos a discutir y analizar esta situación. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la asociación por esta invitación. Estamos en un momento coyuntural en el país y es muy importante hablar de estos ejes temáticos, como lo vimos, gobernabilidad, financiamiento y uno muy importante que a veces parece diluirse en las conversaciones, incluso en la mesa misma de concertación, ¿cierto? Y es el tema de la dignificación del trabajo profesional. Y esto es relevante porque obviamente hay en trámite una ley estatutaria de educación y una mesa de concertación donde se está planteando una nueva ley de educación. Yo dividí esta presentación en 3 momentos. Quisiera hablarles de un contexto que me parece a mí muy relevante para centrar la discusión de la dignificación laboral. Y es algo de lo que nos hablaba el profesor Ramón anteriormente, un poco ese crecimiento descontrolado que hemos tenido en las universidades públicas en materia de pregrados, posgrados, y lo quiero contrastar un poco con la ampliación de la planta de profesores. Si eso se había compasado con ese incremento desmesurado de cobertura que hemos tenido en las universidades. Luego yo, de ello quisiera centrarme en esas perspectivas que se plantean en la reforma con respecto a la dignificación de ese trabajo profesoral y por último unos retos y propuestas. Y quiero advertir que la presentación que realizo no tiene que ver con ese sistema que nos planteaba el profesor Ramón, donde se incluye la red ITTU. Yo aquí solo me voy a centrar en el contexto del trabajo de los profesores de universidades públicas. Hay un análisis urgente, necesario para mirar también la realidad que viven los profesores en la red ITTU, porque vislumbro que puede ser mucho más precarizado que el que tenemos en las universidades públicas. Entonces, un llamado para que hagamos prontamente esos estudios que son muy relevantes a la hora de definir asuntos clave en esa nueva ley de educación. Quisiera empezar entonces este contexto hablando de algunos cambios en los indicadores de las universidades públicas entre 2000 y 2019, trayendo a colación un estudio que realiza Kimball de la Universidad Nacional. Y vemos aquí un aumento significativo del número de estudiantes de pregrado. Él nos plantea una variación de un 285%, de estudiantes de posgrados, 238%, de programas de pregrado, de programas de posgrado. Aquí vemos también un aumento significativo en la oferta de los programas de doctorado y obviamente en la contratación, en ese aumento de profesores ocasionales y cátedra. El profesor también hacía un énfasis importante en que ese número de profesores con doctorado han impactado significativamente pues el aumento en las universidades de los grupos de investigación y de los artículos publicados. Quiero centrarme un poco entonces en ese aumento de cobertura del pregrado y posgrado. Vemos aquí a partir del estudio que realizó el SUBE muy juicioso en el año 2021, que entre los años 93 y 2019
los estudiantes de pregrado, la cobertura estudiantil se aumentó en un 265%. Esto nos implica que se han admitido 422.000 nuevos estudiantes. Y yo no quiero con esto decir que no es importante, claro. Ojalá cualquier estudiante que se presentara a la universidad pública pasara, pero esto tiene que ir acompasado con un aumento significativo también en la planta profesoral. Veamos en posgrado, la tendencia es muy parecida, un 167% desde el 2004 al 2019, un aumento significativo de estudiantes, 27.697 nuevos estudiantes. Y obviamente, pues esto tiene que ver con una ampliación también de la oferta de los estudiantes, los programas, perdón, de pregrado y de posgrado. En el 2004 teníamos 1.500 programas y en 2019 en el 2004 teníamos 1.078 y 2019 aumentamos a 1.500 nuevos programas. Esto significa un aumento significativo del 39.1%. En posgrados, la tendencia es igual, obviamente. Hablamos que para el 2004 tuvimos activos 852 programas, esto en especialización, maestría y doctorado, y para el año 2019, miren ustedes, 916 nuevos programas de posgrados, un incremento del 107%. Aquí es importante señalar que hay un aumento importante en los programas de formación doctoral. Y esto tiene que ver obviamente con las exigencias que se nos hace a los profesores para el ingreso a la carrera docente y también para la permanencia, ¿cierto? Esa cualificación en investigación y esos requisitos que se nos exigen en muchas universidades, en los concursos públicos de méritos para ingresar a la carrera docente, de tener un título de doctorado. Entonces esto hace que obviamente pues la oferta de formación a nivel doctoral se amplíe ostensiblemente. ¿Esto por qué lo traje a colación? Quiero ver entonces ese contraste con el aumento que se ha tenido en los últimos años o en ese periodo de estudio que hace el SUBE de la vinculación de los profesores a la carrera docente. Y aquí vemos algo bien interesante y es el decrecimiento de los docentes de planta, ¿cierto? Vemos que para el año 2019 hay un decrecimiento del menos 3.9%. No sería lo deseable ante un aumento tal de cobertura en programas de pregrado y posgrado, y lo que implica esa estabilidad laboral también que incide en la calidad de los programas que se ofrecen y en general del crecimiento en investigación y en extensión que puedan tener nuestras universidades. Aquí hay dos gráficas interesantes y es el contraste que hace el SUBE con la distribución del personal docente entre 2004 y 2019. Vemos esa ampliación de cobertura y la disminución de profesores de planta y el aumento de profesores ocasionales y de cátedra. El mayor aumento ha sido el de profesores de cátedra. Esto es paradigmático, pero no sorpresivo, porque vemos que desde el 2004 hemos mantenido esa precarización en la vinculación en las universidades públicas, porque todos sabemos, hemos trasegado en las vinculaciones, primero cátedra, después ocasional, y por último los que afortunados que podemos llegar a una planta que son plazas muy limitadas, pero esa precarización grande que tiene un profesor con este tipo de vinculación. Lo primero de ello, lo mal pagos que somos en los profesores de cátedra y esa vulnerabilidad en el empleo al no tener estabilidad. Esto es bastante preocupante en un escenario académico donde
debería privar, además, como lo ha señalado la Constitución Política, pues la carrera docente, y vemos en este informe que nos presenta el SUE un decrecimiento en esa ampliación de la planta profesoral. Hay algo aquí que también quiero notar y que tiene que ver con la formación de los profesores universitarios. Vemos que la formación a nivel de doctorado de profesores de planta pues se incrementa, pero hay un rezago grande en cuanto a los profesores ocasionales y de cátedra. Esto pues obviamente es consecuencia de la forma de contratación, las dificultades para poder realizar esos estudios. Los vinculados pues tenemos mayores posibilidades, hay comisiones de estudio, podemos sufragar esos gastos en los que podemos incurrir cuando nos matriculamos a este tipo de formación posgradual que no tiene un profesor ocasional y de cátedra. Y aquí vemos una brecha muy grande sobre la cual tenemos que trabajar arduamente. Estamos en un momento importante, como lo señalaba inicialmente, y es esa discusión de la ley de educación, esa nueva ley de educación. Vemos aquí que docentes de planta con título de doctor, un 42%, en contraste, vean ustedes, con docentes ocasionales, un 6.5%, y de catedráticos con un 4.1%. De todas maneras, yo quisiera resaltar aquí los grandes esfuerzos que hacen nuestros profesores ocasionales y de cátedra, porque vemos que un 49.5% cuenta con una formación de maestría y en profesores de cátedra un 38.8%. Aquí un llamado a las diferentes instituciones de educación superior para seguir impulsando esa cualificación y formación de nuestros profesores a partir de incentivos, becas, para que puedan lograr esa mayor cualificación. Como conclusión preliminar que tenemos de ese contexto muy general que quiero presentarles hoy aquí, que ese aumento de la cobertura y ese crecimiento y desarrollo en las universidades, porque somos las abanderadas en investigación, en extensión, en impacto en la investigación científica, pero hay que anotar algo porque a veces se desdibuja y se invisibiliza. Y es que esto se ha generado en un escenario de desfinanciamiento, como bien nos lo mostraba el profesor Ramón, y de precarización laboral. Y sobre esto hay que hacer un llamado al gobierno nacional, porque desde el articulado de la ley de educación, la ley estatutaria de educación, y ese proyecto de reforma de ley 30 del que nos hablaba John Mario, ese borrador que conocimos, que pero parece que con esta mesa de concertación saldrá uno nuevo, es muy importante que quede claro que los profesores universitarios vivimos una gran precarización laboral y que nos vimos obligados a generar recursos propios con las implicaciones que nos señaló el propio Ramón y que no voy a ahondar en estos momentos. Y entonces aquí, desde ese escenario de precarización laboral, yo sí quisiera hablar un poco de lo que es el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Y aquí tengo que referirme específicamente al artículo 25 y 53 de la Constitución Política. Son derechos, ¿cierto? Que un trabajador pueda tener condiciones desde lo que implica la dignidad humana y la justicia. Y obviamente unos principios importantes que fueron consagrados en la Constitución Política y que deben tenerse en cuenta cuando se concerten, cuando se diseñen planes que pretendan mejorar las condiciones de los profesores en las universidades públicas. Hay algo bien importante que señala la Corte y lo resalto aquí, es que esto no son valores, no son asuntos abstractos, no, esto tiene que tener una eficacia jurídica real. Y aquí es muy importante, cuando aterrizamos ese concepto, plantearlo desde lo que es el principio de la igualdad,
desde lo que es la protección a ciertos sectores de trabajadores que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta o que tienen unas oportunidades diferentes, carecen de las mismas oportunidades que puedan tener otros trabajadores, y una protección jurídica concreta que debe definir un legislador o que debe definir el legislador. Y aquí entonces es muy importante señalar o enunciar esos principios constitucionales del derecho laboral que están muy relacionados también con la integridad física, moral, el derecho a la intimidad, al buen nombre, la libertad sexual, entre otros derechos que han sido consagrados en la Constitución política. Porque aquí hay algo muy importante. Cuando estamos en una relación laboral, en una carrera administrativa o en un contrato de trabajo, tenemos todos los derechos que consagra la Constitución política, y especialmente los señalados en el artículo 53. Aquí a veces en la función pública parece que se diluyen o que se piensa que no somos trabajadores y que entonces no nos aplican estos importantes principios que tienen un desarrollo jurisprudencial amplísimo, como lo es la igualdad de oportunidades para los trabajadores. Este principio es fundamental porque en materia de régimen salarial y prestacional, la Corte en el año 96, escuchen ustedes profesores, señaló que el régimen salarial, esto es el decreto 1279, se debería aplicar también a profesores ocasionales y cátedra, dado que cumplíamos unas mismas funciones y a igual trabajo, igual salario. Esto ha sido desconocido en muchas universidades públicas, y entonces el llamado es a reivindicar estos principios laborales para que de verdad podamos hablar de unas condiciones dignas y justas de trabajo para todos nosotros. También hablamos de la remuneración mínima vital y móvil. Aquí es muy importante mirar esa depreciación que ha sufrido el punto salarial, ¿cierto? Que ahorita lo vamos a ver un poco con más detenimiento. La estabilidad en el empleo, esto es supremamente importante porque un ocasional y un cátedra se ve sometido a una inestabilidad permanente, ¿cierto? En contraste con los pocos profesores de planta que creo que somos, en comparación con ese aumento desmesurado de cobertura de estudiantes que tenemos. La renunciabilidad a beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, las situaciones más favorables para el trabajador en cuando se contrastan normas, la primacía de la realidad sobre las formalidades, la garantía de la seguridad social. Aquí hay algo bien importante: la capacitación, el descanso, la protección especial a la mujer y a la maternidad. Esto es un principio constitucional que debería desplegarse en esas condiciones laborales de muchas de nosotras en las universidades. Bueno, luego de mirar ese marco normativo general constitucional de principios, que me parece que debe ser transversal a cualquier discusión en torno a dignificación del trabajo, quiero plantear estas problemáticas. No son las únicas, pero las quise centrar acá como las más relevantes para las discusiones que tenemos en en esa mesa de concertación. Lo primero es que tenemos que admitir que hay una precarización laboral que afecta a nuestros compañeros, profesoras y profesores de cátedra y ocasionales, especialmente, ¿cierto? Porque no queremos decir que tenemos el mejor panorama para los profesores vinculados, pero en comparación con los profesores ocasionales y de cátedra, hay una grave precarización laboral. Creo que ASPU lo ha trabajado arduamente y lo ha demostrado. Esto tiene que ser un punto de partida para el análisis en esa mesa o en esa nueva ley de educación. ¿Cómo vamos a plantear soluciones claras y concretas que tienen que pasar por el financiamiento, ¿cierto? Porque esto vía recursos propios de las universidades no puede seguir. No puede seguir y va a ser insostenible. Entonces no podríamos hablar de la solución a este real y sentido problema.
La no aplicación del régimen salarial y prestacional, lo hablaba inicialmente, hay un precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, que no ha sido asumido o acatado en muchas de las universidades públicas del país, ¿cierto? Esto es bien paradójico porque incluso en el año 2019 sale una circular del Ministerio de Educación Superior, donde hacen llamado a estas universidades, a muchas universidades que no aplican ese derecho a la igualdad de profesores ocasionales y cátedra. Aquí no hay que reformar el 79, ¿cierto? Es aplique lo que ya tenemos en debida forma para profesores ocasionales y cátedra. ¿Qué se plantea aquí? Que eso va a implicar un hueco financiero muy grande en las universidades, pero entonces esto se tiene que vislumbrar en cualquier modelo de financiamiento a futuro de las universidades. Hablábamos también de algo bien interesante y bien preocupante y son los insuficientes recursos para desarrollar los ejes misionales de la investigación y la extensión que hacen eh, eh, lo que llamaba el profe Ramón como esa tendencia a la privatización de la universidad, ¿cierto? Que los profesores tengamos que financiar vía convocatorias externas, vía negociación, pues esos recursos para poder desarrollar esos ejes misionales. Y aquí el llamado es a contar con unos mínimos suficientes para que un profesor universitario pueda desarrollar tanto la docencia en la debida forma como la investigación y la extensión. Y algo para terminar también que considero muy relevante y es la brecha de género que persiste en el ámbito académico y de gobierno. Aquí creo que la profesora Sara nos puede emplear, que es una estudiosa en el tema sobre esta situación y también retomando aquí la premio Nobel Claudia Goldin, ella gana el premio Nobel estudiando esa brecha salarial que tienen las mujeres tan grandes a partir del nacimiento del primer hijo, ¿cierto? Ella evidencia en su estudio cómo esa brecha nunca se va a cerrar para la mujer y que es necesario también tenerlo en cuenta porque se presenta en nuestros ámbitos universitarios, es una necesidad apremiante. Hay que pensar en acciones afirmativas para que estas brechas se vayan cerrando. Tenemos un caso bien importante y es el de la Corte Constitucional al establecer, por ejemplo, en el régimen de que el régimen de transición en la reforma pensional para las mujeres será de 750 semanas debido pues a la precarización laboral que tenemos, a la no cotización permanente en el sistema pensional y esto hace que pues las mujeres a partir de esa acción afirmativa que se establece puedan acceder a su derecho pensional. En la universidad, ¿qué acciones afirmativas tenemos que pensar para lograr esa igualdad de género tan importante? Propuestas de solución. Quiero plantear aquí muy brevemente lo que nos trae el proyecto de ley estatutaria de educación, la 234, que ustedes saben que les falta dos discusiones en Cámara para ser aprobado como ley de la República. ¿Qué establece este proyecto de ley estatutaria? En su artículo 39, en disposiciones especiales, nos plantea el bienestar integral y la dignificación de la labor docente y directiva de docentes y de los trabajadores del sistema educativo. Esto lo plantea en general para la básica, la media y la educación superior. ¿Qué habla? Y es algo que me parece preocupante. Es importante que lo deje sentado en la norma, pero habla de la progresividad de esas condiciones laborales justas y dignas. Esto queda un poco, se puede diluir entonces un poco en el tiempo porque dependerá del impacto fiscal también que esto tenga y esa progresividad es graduar en el tiempo pues esas condiciones justas y dignas que necesitamos ya. Entonces creo que aquí será muy importante en ese estudio de impacto fiscal que se planteen concretamente cómo se va a desarrollar efectivamente esa dignificación de la labor docente. Si estamos hablando de concursos públicos, esto
no puede, como lo señalé, estar soportado con recursos propios, eso tiene que ir a base presupuestal. Y entonces, ¿cuáles son los estudios serios que se están haciendo para lograr ese derecho, esa concreción a esa dignificación de nuestra labor? Propuestas de solución en las mesas temáticas territoriales que tuvimos, se plantean unas conclusiones preliminares. Se habla de una ampliación de la planta docente a través de concursos abiertos de méritos, o son los concursos públicos que conocemos. Aquí es importante entonces, como lo señalaba anteriormente, que esto debe ir acompasado del estudio de impacto fiscal y financiero, porque de lo contrario será letra muerta, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades? El SUBE hizo el estudio juicioso a partir de los planes de desarrollo de las universidades y cómo se vislumbraban esa necesidad de ampliación de la planta de profesores de carrera. Y el profe Ramón planteaban unas 3.000 plazas nuevas docentes, 3.000 plazas nuevas docentes. Creo que estamos en mora de actualizar este estudio y mirar si efectivamente son 3.000 plazas o de acuerdo a esa cobertura, también esa ampliación de cobertura que pretende el gobierno, si esto tiene que ampliarse ostensiblemente. Se habla también de una implementación de planes de formalización laboral mediante concursos especiales de mérito. Aquí me parece que es importante, para que esto logre concretarse, revisar la constitucionalidad, porque los concursos cerrados fueron proscritos por la Corte Constitucional. Ella habla de unos concursos mixtos de méritos, entonces será muy importante definir en qué consisten esos concursos especiales, que en aras de la equidad, de la igualdad, del cierre de brechas, pues podríamos pensar en unos criterios diferenciadores a la hora de calificar hojas de vida, pero que hay que tener el debido estudio y análisis para que esto pueda llevarse a la práctica, porque estarán muy enfocados a los profesores ocasionales y de cátedras en las universidades, pero hay un derecho que también está en pugna o que yo veo en tensión con el principio del mérito y de la igualdad que se exigen en las convocatorias públicas de méritos. Entonces habrá que revisarlo muy bien, y la mejora del régimen salarial y prestacional de los profesores. En las mesas temáticas este fue un común denominador, tanto el sistema SUBE como ARPU, pero nos preocupa el criterio del SUBE, que aboga por una aplicación mesurada del decreto para evitar impactos negativos. ¿Qué quiere decir con una aplicación mesurada? Poner topes, establecer límites para la producción académica. Entonces, creo que eso habrá que mirarlo con mayor detenimiento, porque obviamente el crecimiento por puntos, cuando tenemos producción académica, cuando obtenemos nuevos títulos de posgrados, experiencia docente y calificada, pues no ha sido considerado en debida forma para las transferencias que hace la nación anualmente en las universidades. Pues obviamente que es un asunto que hay que considerar, ese régimen salarial y prestacional, pero no en detrimento o desde una mirada regresiva. Aquí quiero hablar muy rápidamente, porque creo que se me acaba el tiempo, del contexto normativo. Ya hablábamos que en la cúspide tiene que estar, en cualquier reforma que se proponga para solucionar estos problemas que señalábamos muy superficialmente, esos principios del derecho laboral, principios constitucionales. También hay unos criterios que establece la Ley Cuarta del 92, y obviamente pues estará luego en esa pirámide normativa la Ley 30 del 92, esa nueva Ley de Educación Superior que la irá a derogar, unos decretos que aquí los ponía, que establecían ese régimen salarial y prestacional, que llegamos al 1279, muy regresivos en comparación, por ejemplo, con lo que teníamos con el 910 del 92. Y ojo, profesores, tenemos que estar alertas.
una posible modificación al decreto 1279, porque cuando uno lee exposición de motivos de ley estatutaria, por ejemplo, o de ese borrador inicial que sale de ley 30 del 92, se habla de la necesidad de reformar este decreto. Entonces aquí en ley cuarta del 92 hay dos asuntos bien importantes que quiero señalar, y es que en ningún caso se pueden desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores públicos, que se debe respetar la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura. Esto es un mandato constitucional también, ¿cierto? El ideal es que existan más profesores de planta, menos cátedra y ocasionales, y la concertación como factor de mejoramiento. Y asuntos a los que no podemos renunciar, apreciados profesores, y es la progresividad y no regresividad en materia salarial y prestacional. Esto quiere decir que cualquier modificación que se nos haga en la ley 30 o en el decreto 1279 que define nuestro régimen salarial y prestacional no puede ir en desmedro de lo que ya tenemos, ¿cierto? Debe ir en pro de las mejoras de los principios mínimos fundamentales que ya habían sido establecidos. Entonces, no puede haber, se pueden mejorar nuestros salarios o las condiciones que se han establecido previamente. Ese es el deber ser, y debemos estar vigilantes para que esto logre concretarse en cualquier reforma, y la concertación como punto de partida. Creo que el gobierno hace esfuerzos importantes, no lo podemos desconocer. Las mesas de concertación son un avance, pero aquí el llamado es a que realmente se escuche nuestra voz, porque a veces nos queda la sensación, los que asistimos a estas mesas, de que no somos escuchados, y cuando salen los borradores de los proyectos de ley, pues no vemos eh, evidenciado allí las discusiones o las propuestas a las soluciones que planteamos. Entonces, consideramos que esto es relevante. Y como unas consideraciones finales, quisiera anotar que es muy importante un adecuado financiamiento de la educación superior pública, que permita una ampliación de la planta profesoral de carrera en las universidades públicas. Esto está muy de la mano con lo que nos planteaba el profe Ramón, pensar hasta cuándo, hasta dónde podemos seguir creciendo. Y obviamente hay unos asuntos importantes para los profesores, por ejemplo, de cátedra. La universidad, profe Ramón hizo un esfuerzo importante con la contratación calendario. Creo que eso dignifica un poco más la labor, da más estabilidad en las actividades que realiza un cátedra, y ojalá esto pudiera extenderse a las 34 universidades públicas del país, o pensar en un modelo parecido al de la Universidad Nacional, donde el catedrático se vincula por concurso público de méritos. Obviamente, pues esto tiene que estar sopesado con los estudios de impacto financiero y obviamente la financiación adecuada que va a tener el gobierno del Estado para las universidades, porque insistimos, ese aumento de cobertura, ese crecimiento de la universidad, que es muy importante, porque realizamos unos impactos muy grandes en la sociedad, pero esto no puede seguir soportado en la precarización laboral de los profesores. Otro asunto importante es dar cumplimiento a lo determinado por la Corte Constitucional. Ya les hablaba de ese precedente que habla de la igualdad en materia salarial y prestacional. Esto también deberá quedar consignado en cualquier reforma que se presente. Como nos están planteando una reforma al decreto 279, es muy importante que además de esa valoración que se tiene en el decreto en incentivos importantes para la investigación, que esto también se haga extensivo a la docencia y a la extensión, los salarios de enganche. Ya se han hecho estudios donde muestran lo poco representativo que implica un salario de enganche en la universidad pública en comparación
con otras universidades u otros empleos públicos. Esto habrá que revisarse. Y obviamente los incentivos que generen los ascensos en el escalafón y la gestión académico-administrativa. Aquí también hay un punto bien importante y es el punto salarial nuestro. Esta es una propuesta que hace el profesor Kimbay de la Universidad Nacional. Él considera que se debe incrementar este punto salarial con respecto al salario mínimo, porque hemos demostrado que hay una depreciación con respecto al salario mínimo de un 32.7%. O sea, nuestro salario vale 32.7% menos a 2018 y a 2022, del 95 a 2022, un 36.5% menos. Nuestro salario tiene esa pérdida de poder adquisitivo. Y aquí hay algo bien importante porque han salido muchas noticias, creo que ustedes las han escuchado, donde se dice que los profesores universitarios somos millonarios, que ganamos salarios astronómicos y de cierta manera, y que está desfinanciando la universidad. Pues todo eso se tiene que desmitificar. Al ministerio se le ha requerido para que haga un estudio actualizado sobre el panorama salarial en las 34 universidades públicas. Lo hizo la universidad, la Facultad de Economía, pero es un estudio que está hasta 2016 y allí podemos ver que era falso que se estuviera desfinanciando la universidad por un incremento desmesurado en la producción científica. Sí lo han tenido algunos profesores, pero no es el común denominador en las universidades. Entonces, podemos señalar con contundencia que la mayoría de los profesores universitarios tenemos salarios muy precarios y muy por debajo de otros salarios de otros servidores públicos como los de la rama judicial, la Fiscalía General, a pesar de las cualificaciones que se nos exige para ingresar a la carrera, para permanecer o para poder dar una cátedra en las universidades. Es muy importante entonces, y quiero finalizar con esto, tener como eje transversal de la reforma a la educación, la reivindicación del trabajo en condiciones dignas y justas y obviamente la aplicación del principio de progresividad y no regresividad. Igualmente, la inclusión de medidas afirmativas es muy deseable que quede consignado en la ley que promuevan esa equidad de género en el ámbito universitario o en el ámbito de la educación superior. Terminaría ahí. Muchísimas gracias.